Bueno, vamos a ver, os voy a presentar aquí un vídeo que ya vimos en clase, pero le he hecho algunas modificaciones para que podáis hacer después un test que os voy a poner sobre el tema de los tipos de relaciones que se dan en Access y algunos otros conceptos. Bueno, como sabéis, el programa que vemos para el tema de la gestión de bases de datos es Access, es un sistema de base de datos relacional. Esto quiere decir que las tablas tienen relaciones entre ellas. Aquí, bueno, en esta diapositiva, como estáis viendo, hay una ventana en donde aparecen todas las tablas y las relaciones que tienen entre ellas. Las relaciones de las tablas, como saben, van entre dos, es decir, se relacionan una tabla con otra a pares. En principio, la pregunta que yo creo que se os podría plantear es ¿para qué sirven las relaciones? Bueno, en principio las relaciones lo que hacen es que evitan duplicidad de datos, es decir, no permiten que yo, por ejemplo, pueda meter dos clientes que sean el mismo. O también ocurre que se ahorra memoria y espacio en disco, porque si, por ejemplo, yo quiero guardar un nombre de una provincia, imaginen, como puede ser, por ejemplo, eh, no sé, o un pueblo, como puede ser Santa Cruz de Tenerife, es decir, me refiero a un pueblo que tenga en su nombre muchas letras, pues en vez de guardar ese nombre de pueblo, digamos, veces o muchas veces consecutivas, yo lo que puedo hacer es guardar un código en vez de ese nombre, que es lo que se hace realmente en el tema de las relaciones. A ver, un poco más adelante veremos algún ejemplo para que veáis cómo funciona realmente este asunto, que yo el día que estábamos con Ana en clase, quizá vi que algunos de ustedes no lo tenían muy claro. Además, aparte de esto, las relaciones, como veis, también aumentan la velocidad de ejecución y también facilitan al usuario el manejo de bases de datos. En, en principio, para que dos tablas se puedan relacionar, evidentemente tiene que haber un campo en común en esas dos tablas. Aquí estáis viendo que hay un par de tablas, una de alumnos y otra de exámenes, y entonces en la tabla de alumnos hay una clave principal, aquí llamada C-alumno, que también se relaciona con otro campo que también se llama C-alumno en la tabla de exámenes. Bueno, aquí los dos campos se llaman igual, no tienen por qué llamarse igual, pero sí tienen que tener los mismos datos. Es decir, C-alumno se supone que es un código de alumno, que será un número. Entonces en la tabla de exámenes aparecerá ese código de alumno que evidentemente lo relaciona pues con los alumnos de la otra tabla. También a la hora de hacer relaciones, uno de los dos campos implicados en la relación normalmente debe de ser clave principal, ¿vale? Uno de esos dos campos tiene que ser clave principal. En esta relación, como estáis viendo, C alumno de la tabla alumno es la clave principal. Hay otro concepto que también es conveniente que sepan que dentro de la relación hay dos tablas, evidentemente, y una de las tablas se llama la tabla principal y otra es la tabla secundaria. La tabla principal es la que tiene el campo clave, ¿vale? En este caso, entre habitantes y provincia, la tabla principal es la de provincia, puesto que es la que tiene el campo clave, que es el campo ID. En la otra, la tabla de habitantes, pues como estáis viendo, lo que aparece es un campo llamado provincia. En esta relación veis que los campos no tienen el mismo nombre y ahí estará guardado un número, un identificativo, que es el que identifica pues esa provincia, ¿vale? La provincia que corresponda con ese número. Y también hay otro concepto que es el concepto de claves principales y claves foráneas. Bueno, esto es muy sencillo. La clave principal, en este caso, en esta relación que he puesto aquí en el ejemplo, entre habitantes y provincias, la clave principal es la clave llamada ID, que está en la tabla provincia. Esa es la clave principal. Y además la tabla provincia también actúa como tabla principal dentro de esta relación. Tabla foránea, en este caso, es el campo provincia dentro de la tabla de habitantes. ¿Por qué? Pues porque el campo provincia de la tabla de habitantes tiene una relación con la clave principal de la otra tabla. Por eso se dice que es una clave
foránea. Bueno, me estoy dando cuenta que ahí pone provincia en vez de como debería estar escrito. Bien. Bueno, por otra parte, esto ya sí que lo vimos en clase. Aquí veis que se habla de los distintos tipos de relaciones que hay. Como sabéis, hay básicamente tres tipos de relaciones. Son las relaciones uno a uno, uno a varios y varios a varios. Que también os he puesto aquí la relación indeterminada, que es es una forma de llamarle a una relación que no sabe bien de qué tipo es, y lo hace el programa Access, que es el que estamos viendo. En principio, las relaciones uno a uno son cuando entre las dos tablas, es decir, entre la tabla principal y la secundaria, cada registro de cada una de las tablas tiene relación con un único registro de la otra. ¿Vale? El típico ejemplo de este tipo de relaciones, ya lo vimos en clase, son alcaldes y poblaciones. Es decir, cada alcalde simplemente es alcalde de una sola población y al contrario, en cada población solamente hay un alcalde. Esto si lo hacéis en Access, pues veréis que en cada punta de la relación hay un 1. Es decir, normalmente se relacionan campos clave en las dos tablas. Bueno, esto es un fallo de diseño, entonces normalmente si apareciera esto, es que quien hizo la base de datos no la diseñó bien, porque esto se arregla, pues como estáis viendo, metiendo todos los datos de ambas tablas en una sola, en la tabla en este caso alcalde y poblaciones. Así es como se arreglaría este tipo de relación. Bueno, aquí era también ahondando sobre lo mismo, entonces estáis viendo aquí una tabla de alcaldes con los identificativos y los nombres de los alcaldes, a la derecha había otra tabla de poblaciones, lo mismo, y abajo es una consulta que está hecha sobre las dos tablas. Como veis aparece el nombre del alcalde de la primera tabla y el nombre de la población de la segunda tabla. ¿Vale? Bueno, este tipo de relaciones, los uno a varios, estas son las típicas. Digamos que el 99% de relaciones que os vais a encontrar ustedes en una base de datos son de este tipo. Es lo más normal. Es decir, aquí lo que ocurre que hay una tabla que es la tabla principal que tiene la clave principal en la relación y luego hay una tabla secundaria. Y los registros de una tabla, digamos, se relacionan con muchos de una tabla se relacionan con muchos de la otra, pero al contrario no ocurre eso. En este caso, estáis viendo una relación de personas, bueno, hay un par de tablas que son personas y países. En este caso, las personas, evidentemente, una persona es de un país determinado, es decir, una persona solamente puede ser de un país, ¿vale? A no ser que tengáis también en cuenta el tema de la doble nacionalidad, que no es el caso. Entonces, una persona solamente puede ser de un país, pero al contrario, es decir, mirándolo al revés, de un país o en un país sí que pueden ser varias personas de ese país. Es decir, como estáis viendo en este caso, la persona 1 es del país 1, que bueno, en la otra tabla ya estáis viendo que el identificativo 1 corresponde al país de Alemania. Entonces la persona 1 solo es de Alemania, pero es verdad que dentro de Alemania pues puede haber distintas personas. En el ejemplo no, pero en el ejemplo, por ejemplo, en Francia estáis viendo que hay tres personas, que son las 5, las 6 y la 7. ¿Vale? Estas son las típicas relaciones, como os comento, de uno a varios. Fijaros que abajo también estáis viendo la relación, la tabla de países, evidentemente en esta relación es la tabla principal porque tiene el campo clave, y la tabla de personas es la que tiene dentro la clave foránea, que en este caso se llamaría también, se llama país, el campo que es la clave foránea. Fíjense que esto es importante, que es lo que creo que teníais una duda en la clase que estuvimos viendo con Ana, y es que los nombres de los países están dentro de la tabla de países. Es decir, en la tabla de personas lo que hay es un número guardado. El número 1, el 3 o el 5, que corresponde con un país, pero ese país está en la tabla de países. Como os digo, bueno, no tendría sentido que el nombre de país estuviera en las dos tablas, porque entonces las relaciones, como digo, se hacen para eso, para ahorrar espacio y para que no haya duplicado. Entonces, comprenderán que el nombre del país tiene que estar en la tabla de países, no está en la tabla de personas. Aunque es verdad que Access nos puede volver un poco loco, porque a veces, como sabéis, hacemos esas relaciones y aparecen los nombres de los países o de las poblaciones o de las provincias, pero realmente aparecen, pero no están en esa tabla, están en la tabla de países, ¿vale?
Bueno, y el último caso es las relaciones varios a varios. En este caso, bueno, pues hemos puesto un típico ejemplo. Como veis, son películas y actores, lo típico, ¿no? En una película, como ustedes saben, trabajan más de un actor y evidentemente un actor también trabaja o puede trabajar en varias películas. Bueno, estos son los típicos casos que no se pueden representar en una, bueno, ni en Access ni en ninguna otra base de datos. No puede haber este tipo de relaciones en ninguna base de datos. Esto, digamos que lo que se hace para arreglarlo es crear una tabla intermedia, ¿vale? En este caso, fíjense que aquí tienen un par de tablas que son empleados y máquinas, ¿vale? Se refiere a una serie de trabajadores que trabajan reponiendo máquinas. Entonces, evidentemente, bueno, el caso es el mismo, es decir, los empleados reponen distintas máquinas. Y claro, evidentemente las máquinas también son repuestas pues, por distintos empleados. Pues bien, lo que se crea en este tipo de ejemplo es una tabla intermedia. Es decir, es una tabla intermedia que relaciona o se relaciona con las otras dos tablas. Como veis, hemos creado una nueva tabla que se llama reposiciones, ¿vale? En la tabla de reposiciones, perdón, tenéis tanto el campo empleado como el campo máquina. Es decir, el campo empleado, como sabíais, está relacionado con la tabla de empleados y el campo máquina pues con la tabla de máquinas. Es decir, una tabla intermedia que se relaciona con las otras dos tablas. Entonces, esto lo que da lugar es a, como veis, dos relaciones uno a varios, que es lo corriente y lo que aparece en todas las bases de datos. ¿Vale? Bueno, hay dos formas de hacer esta historia. La primera, como habéis visto, lo que hemos creado simplemente es una tabla con una nueva clave que se llama código de reposición. Pero hay también una segunda forma de hacerlo que es utilizando las dos claves de la primera tabla. ¿Vale? Lo tengo por ahí por otro lado, no sé ahora mismo dónde se encuentra. Pero vamos, es más o menos la misma historia. Voy a intentar avanzar un poco. Vale, bueno, me he perdido por ahí un poco y lo dejo ahí. No tengo el dibujo, ¿vale? No tengo el dibujo en este momento. Bien. Eh, bueno, y por último, aquí también tenéis lo que se llama en Access una relación indeterminada. Bueno, una relación indeterminada es cuando, digamos, Access no sabe cómo va a relacionar las dos tablas, porque, digamos, los campos no tienen ninguna relación entre ellas, es decir, a lo mejor no son clave principal, ninguno de ellos. Es lo más normal. Aquí estáis viendo es un tipo de relación donde hay dos campos cualesquiera, de dos tablas distintas, pero ninguno de los dos campos es clave principal. Entonces, bueno, Access lo que hace es que crea la relación, pero no le pone en ninguno de los dos lados, digamos, no le pone ni un 1 ni un infinito, porque la relación realmente no sabe de qué tipo es. ¿Vale? Fijaros que abajo, en donde pone tipo de relación, pues pone indeterminado. Es decir, no sabe de qué tipo es esa relación. Entonces, bueno, evidentemente si aparece una relación de este tipo, no estamos haciendo las cosas bien, ¿vale? No estamos haciendo las cosas bien. Las relaciones que aparecen normalmente en las bases de datos, como digo, son uno a varios, que es la más típica y la más utilizada. Pues bien, y bueno, aquí lo que hablaba era sobre el tema de las relaciones indeterminadas, que os comentaba